Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo video. El día de hoy exploraremos los diversos tipos de fosilización que nos muestran la historia de criaturas que existieron hace millones de años y los procesos geológicos que los preservaron. ¿Listos para desenterrar los secretos del pasado? La fosilización por permineralización consiste en la exposición de cierto organismo o resto del mismo a ciertos minerales que están disueltos en el agua que fluye sobre él, de tal forma que esos minerales van adentrándose en las células muertas hasta endurecer completamente el resto fósil. Todo comienza con la muerte del organismo en la superficie terrestre en un ambiente húmedo, el cual puede ser un río o un pantano, siendo que puede ser caer del mismo. Con el paso del tiempo, el cuerpo o resto del organismo, en este caso un hueso, debe ser enterrado por capas de sedimento, siendo que ese resto es arrastrado al cuerpo de agua dada la cercanía a este. Una vez enterrado y bajo el agua, las capas de sedimento que están por encima de ese resto animal comienzan a ejercer presión, propiciando el intercambio de moléculas entre el sedimento y el resto animal, lo cual tomará años. Por último, los minerales que están sueltos en el agua y por el flujo de la misma llenan los espacios en el hueso y tejidos. Como resultado, los sedimentos se endurecen para generar un fragmento óseo con apariencia y textura similar al de una piedra. El proceso de reemplazamiento es aquel donde se sustituye un componente mineral por otro de distinta composición química. Un espécimen se entierra en un sedimento. Dependiendo de las condiciones físico-químicas del medio sedimentario, el material original puede perderse, dando lugar a una cavidad, es decir, un molde. Posteriormente, los minerales con una composición química distinta que se encuentran disueltos se precipitan y reemplazan al mineral que originalmente formaba la pieza. Por ejemplo, los fósiles de pirita que se reemplazan por óxidos e hidróxido de hierro, dando como resultado una réplica que conserva los rasgos morfológicos externos, pero sin mostrar una perfecta anatomía. Fosilización tipo molde. Para que este proceso tenga comienzo, un organismo muerto debe caer al fondo marino, en donde las partes blandas del animal se descompongan. Conforme pasa el tiempo, una nueva capa de sedimento se asienta sobre lo que quedó del animal y a su vez la cámara interna del organismo es rellenada por el sedimento. Más sedimento se va acumulando sobre los restos del animal, aumentando la presión y promoviendo la compactación. La acidez presente en el medio genera una desintegración completa del ejemplar, obteniendo como respuesta un molde del animal sobre la roca. Fosilización tipo impresión. Para generar este tipo de fosilización primero debe existir un sedimento, el cual sea pisado por un animal dejando una marca de sus huellas sobre el mismo. Más adelante la huella dejada por el animal será enterrada con más sedimento y conforme pase el tiempo este se solidificará, obteniendo como producto la impresión negativa de la huella, aunque a su vez también se puede obtener un molde de la misma. Dentro de la categoría de fosilización del tipo impresión, nos encontramos la impresión de carbono. Para entender este proceso utilizaremos como ejemplo la hoja de una planta. Primero, la hoja será arrastrada por el viento hasta llegar al medio sedimentario. Posteriormente, el material orgánico será enterrado por más sedimento. El propio peso del mismo producirá una compresión sobre la hoja, generando una disminución en los niveles de oxígeno, agua, nitrógeno e hidrógeno. Conforme pasa el tiempo, la parte orgánica de la hoja se degradará y el carbono presente en el resto vegetal se depositará de forma ordenada sobre el sedimento, obteniendo como resultado una impresión 2D idéntica a la planta hecha a base de carbono inorgánico. Los fósiles inalterados son aquellos que presentan cambios mínimos o incluso nulos en la estructura y composición original de la materia orgánica del organismo fosilizado. Un claro ejemplo es el ámbar, una resina vegetal que su estructura resulta de la polimerización de diferentes compuestos que lo conforman, como azúcares, alcoholes y ácidos orgánicos que se cristalizan a temperatura ambiente. Debido a que es pegajosa, algunos insectos pueden quedar atrapados al tener contacto con ella. Por la fuerza de gravedad y peso, el insecto cubierto de resina puede caer al suelo y quedar enterrado o ser transportado por un lago. Eventualmente, y gracias a la naturaleza hidrofóbica del compuesto, el insecto con resina puede ir al fondo del sedimento, evitando la descomposición del organismo. Finalmente, el proceso de fosilización comienza cuando la resina se entierra profundamente. El calor y otras condiciones ocasionan su polimerización, formando una masa vítrea conocida como ámbar. En la actualidad, podemos ver desde huellas hasta esqueletos petrificados, lo cual nos muestra que los tipos de fosilización son testigos de la evolución de nuestro planeta a través de millones de años, siendo que cada proceso nos revela un fragmento del pasado. Hasta la próxima.